Tú vienes del sector privado, ¿no? Hay mucho cambio Sí. de lo que es la empresa privada. Como el día y la noche, la comisión de peticiones. Un 60% de las peticiones que entran en la Unión Europea son de españoles. Peticiones de la ciudadanía. ¿Con qué palabra definirías Europa? La libertad. ¿Y te consideras en ese sentido una persona europeísta? Yo creo en una Europa fuerte de naciones soberanas. ¿Qué significa eso? Significa que en Europa tenemos temas tan importantes en conjunto como puede ser la defensa, como puede ser el transporte. Ahí tenemos que unirnos para ser fuertes. La vivienda asequible, ojo, sí. Estamos hablando de vivienda asequible, es decir, que un constructor tenga la posibilidad de construir más barato, sí. Pero para vender más barato, pero para eso también el suelo tiene que ser barato. O sea, es toda una cadena, entonces necesitamos primero voluntad política. Nosotros evidentemente creemos en unas fronteras, en un control de fronteras. El planteamiento de Meloni de retorno para que luego vayan a sus países de origen, yo creo que es una solución. Lo que se intenta es proteger a los ciudadanos, o sea, proteger a la ciudadanía. Las misiones de observación es una manera de conocer en profundidad el país. ¿Es fiable ese sistema electoral en Latinoamérica, en un prisma un poco general? Porque has estado también en Perú, mencionabas Ecuador, Colombia. Sí. Yo lo que he podido observar, el sistema además en Colombia, fíjate que tendríamos que aprender nosotros también. Todo el sistema funciona estupendamente. Yo creo que hay que apartar la política de un montón de partes de nuestras vidas. O sea, es decir, la política tiene que quedarse en la política, en la forma que tenemos de gobernar, en la forma que se tiene que de legislar, pero no en la forma de la vida de los ciudadanos. O sea, politizar todo. Estamos politizando el fútbol, politizando el sexo, politizando tal. O sea, no, eso lo único que hace es separar a la gente. ¿Por qué creo que hay polarización? Es interesante, hay que hacer una autocrítica también. Nora Junco, bienvenida a Terraza Europa. Muchas gracias por invitarme. Es un placer tenerte por aquí y para poner un poco en situación al espectador, como ya sabes, Terraza Europa es un podcast del Parlamento Europeo donde intentamos acercar las instituciones europeas a los jóvenes. Actualmente perteneces al grupo de los conservadores y reformistas, antes estabas en los no inscritos y estás en diferentes comisiones como la de pesca, la de crisis de vivienda, que es un melón importante en la situación que atraviesa España, pero también toda Europa, y en diferentes delegaciones como la de Eurolat o la de esas relaciones con los países de Centroamérica. Tú vienes del sector privado, ¿no? Hay mucho cambio de lo que es la empresa privada. Como el día y la noche. Ajá. Como el día y la noche. Ahora he pasado a ser un funcionario, ¿no? Porque mi sueldo lo pagamos todos. Y con esa responsabilidad he asumido este cargo, con la del servicio público. ¿Y cómo es tu día a día en el Parlamento Europeo? Pues mira, el día a día es frenético, porque aparte de los viajes que tenemos programados, pues por obligaciones, por misiones y demás, tenemos que llevar un día a día en las comisiones, que muchas veces son muy técnicas, necesitamos de un equipo que entre más en profundidad en los detalles, porque si no sería imposible. Es decir, es una locura, o sea, es vertiginoso el ritmo que se lleva en el Parlamento. Sí, entiendo que, bueno, al final, pues en Bruselas, para que alguien se haga una idea, o sea, ¿cómo es el día a día? Igual entras en el Parlamento y no sabes a qué hora vas a salir, o... Eso, por supuesto, o sea, entras y luego nunca sabes cuándo vas a salir, pero, por ejemplo, hay veces que se juntan las comisiones, los actos, las delegaciones, entonces hay diferentes reuniones en las que se tratan de los diferentes puntos en las comisiones, hay que preparárselos. A veces hay votaciones dentro de esas comisiones. También soy sustituta en Environmental, que es otra comisión muy transversal y una de las más grandes junto con ITRE o con INTA. Y bueno, pues entramos ahora, bueno, yo suelo entrar a las 8 de la mañana, o sea, entre 8 o 7 y media, 8 es mi hora de entrada porque me gusta prepararme todas las reuniones que voy a tener a lo largo del día. Normalmente las comisiones empiezan a las 9, otras a las 12. Y bueno, pues junto con el equipo vamos preparando los diferentes puntos que se van a tratar en la orden del día de la reunión. Después suele haber también muchos eventos entre medias, pues, que son muy interesantes, de diferentes grupos que traen a diferentes personas a dar testimonio. Y
Y luego, bueno, es que hay que decir también que estamos en otra de las más importantes para los españoles, que es la Comisión de Peticiones, PETI. Un 60% de las peticiones que entran en la Unión Europea son de españoles. Entonces, tanto Diego como de yo... ciudadanía, De ¿quieres ciudadanía, decir? exacto. Sí, peticiones de la ciudadanía. Ujú. Vimos ahí, Diego y yo, oye, esto es importante para España, entonces Diego solicitamos Soler, al tu grupo... compañero. Sí, Diego Solier. Vimos que era importante para los españoles, entonces solicitamos al grupo tener un asiento. Diego es el titular, yo soy suplente y bueno, pues ahí estamos también pendientes de las peticiones que entran y de hacernos eco de todo lo que nos están pidiendo desde España. De esas inquietudes que llegan. Nora, aquí siempre todos los invitados que vais pasando por Terraza Europa definís Europa. Si tuvieras que elegir una palabra, ¿con qué palabra definirías Europa? Europa, pues mira, lo definiría como la libertad. Libertad. Europa, libertad. ¿Por qué? Sí, libertad, porque libertad y raíces. Porque las raíces que tenemos en Europa de civilizaciones, de todas las civilizaciones que han pasado por los diferentes estados, al final lo que nos han dotado, y después de tantas guerras, es de una libertad para decidir por nosotros mismos con unas raíces y con una forma de vida. Una forma de vida, un estilo de vida que ha sido exportado al resto de continentes. Y es lo que realmente nos une, son nuestras raíces como ciudadanos europeos, nuestra forma de ver la vida y desde esa libertad que tenemos a la hora de actuar es como yo veo a Europa. ¿Y te consideras en ese sentido una persona europeísta? Yo creo en una Europa fuerte de naciones soberanas, sí. ¿Qué Creo significa que, eso? pues mira, significa que en Europa tenemos temas tan importantes en conjunto como puede ser la defensa, como puede ser el transporte, como puede ser el comercio. Ahí tenemos que unirnos para ser fuertes, o actuar como una central de compras, actuar como una sola. Pero luego entrar tanto en detalle en regular cada segundo de la vida de un ciudadano, ahí es donde tengo yo mis dudas, ¿no? No regular tanto, pero sí regular mejor. Es decir, en todo lo que sea el conjunto, porque luego cada país, evidentemente, incluso cada pueblo y cada comarca de España, por poner un ejemplo, tiene sus particularidades. Entonces, meternos tanto en la vida de los ciudadanos, yo creo que es contraproducente, creo. O sea, ¿crees que igual debería haber una mayor simplificación? Sobre todo, simplificación y menos regularización. O sea, realmente creo que estamos sobre regularizados. Y Sobre regulados, perdón. sí, que bueno, Sí. que haya ese cambio, ¿no? De un poco que también se habla mucho de la PAC, de la cantidad de normas que igual se exigen, ¿no? Para Sí, sí. de cumpliendo en ese sentido. Nora, también para que la gente te conozca un poquito más, tú estabas antes en el grupo de no inscritos. ¿Qué cambio has visto al pasarte ahora al grupo de conservadores y reformistas? Pues mira, cambios todos. Es decir, cuando entras y no perteneces a ninguna familia política, entras en el grupo mixto o el grupo de los no inscritos, ¿no? El grupo de los no inscritos es un sitio donde está gente con el acta, donde están diputados independientes, como puedo ser yo. Y lo que pasa es que ahí no tienes prácticamente... no tienes el mismo presupuesto para poder trabajar, tampoco tienes pertenencia a un grupo en el que poderte soportar a la hora de lanzar iniciativas, tampoco tienes minutos o prácticamente 0 minutos para hablar, tampoco puedes participar en misiones, es decir, estás muy limitado, muy limitado. Entonces, desde los no inscritos, evidentemente, el trabajo que puedes hacer está muy limitado. Nosotros tuvimos claro, cuando empezamos a trabajar para entrar en el grupo ECR, tuvimos muy claro que teníamos que entrar en un grupo. Todo el arco parlamentario, Sí. el que no tenía delegación española y encima, y aún más, que casaba con nuestras ideas y con nuestra forma de pensar y de ver Europa, era el grupo ECR, el de los conservadores y reformistas. Entonces, Diego y yo estuvimos peleando muchísimo, entrevistándonos con todos los miembros, que nos conocieran, saber que somos gente trabajadora, que venimos a trabajar y a luchar por nuestras ideas. Y entramos en tiempo récord en ECR y estamos muy contentos de estar en este grupo. Y en este sentido, Nora, claro, cuando entraste al Parlamento Europeo, se acabó la fiesta con Alvise Pérez y Diego Solier.
es algo pues llamativo porque Alvise en estos momentos tiene varias causas abiertas en el Tribunal Supremo, la última que hemos conocido ahora de desórdenes públicos, y hay una en la que tanto tú como Diego Solier sois víctimas, así según apunta la investigación. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, de este tema no me gustaría hablar mucho porque está en los tribunales, está en el Tribunal Supremo. Y bueno, pues nosotros recopilamos todas las pruebas y ya está en manos de la justicia, entonces prefiero que se quede ahí. De nuestra entrada en el Parlamento, efectivamente, entramos con una agrupación de electores, no el partido, que se llamaba Se acabó la fiesta. Y la verdad es que cuando entramos los tres, entramos con un principio que nos unía a los tres, que era el de la corrupción, luchar contra la corrupción. Y nosotros, pues los tres, decidimos intentar bueno, pues aplicar a la entrada en el grupo ECR. Finalmente, bueno, pues van pasando los días, ya no hablo de los meses porque entramos en diciembre, o sea, nosotros empezamos nuestra carrera política en julio y en diciembre ya estábamos en ECR. Pues pasaron una serie de cosas que vimos, tanto Diego como yo, que no casaban con nuestros principios. También teníamos muy claro que si continuábamos en los no inscritos, nos volvíamos a cada uno a nuestros respectivos trabajos, porque cada uno tenemos, Diego está en una excedencia y yo puedo volver a reincorporarme. A la comunicación. Exacto, o sea que no... En ese sentido no debemos nada a nadie, o sea, no tenemos una disciplina tampoco de partido, entonces podemos volver a nuestra vida que hemos desarrollado hasta este momento. Y entonces, bueno, pues al final nos acogieron dentro del grupo y Alvise, pues a lo mejor pues no tenía tanto interés en entrar. Pero vamos, pero él en un principio también aplicó, o sea que no es... Y los caminos, bueno, como somos actas independientes, evidentemente, nosotros pensamos que lo mejor que podíamos hacer por los ciudadanos era entrar en ECR. Es decir, si estamos aquí es... Como he dicho antes, por un servicio público. Es decir, yo quiero mejorar la vida, tanto la de mis cercanos, a mis hijos Sí, y demás. que tienes el sector privado. Efectivamente. Es una etapa de tu vida, pero vaya que Sí. no has empezado de cero en lo que es la política, sino que ha sido por un interés que ha venido después. Nora, hay algunas preguntas que han hecho los jóvenes, ¿vale? Que te quieren hacer desde la calle y si te parece bien te las voy a enseñar. Vale. Nora Junco, pasamos el micro a los jóvenes porque te quieren hacer estas preguntas. ¿Qué políticas tendría la Unión Europea para gestionar el tema de la inmigración? Ahora, ¿qué es lo que podría hacer la Unión Europea para que pueda ayudar a los jóvenes a que tengan acceso a vivienda en toda Europa? Pues mi pregunta para Nora es si ella opina que si el centro de migrantes de Albania del Plan Meloni cumple con las garantías necesarias de derechos humanos y de derechos de los migrantes que se promueven dentro de la Unión Europea. Así, un bombardeo. Madre mía. ¿Tú por Sí, cuál pues quieres empezar? Pues hemos visto que son los ejes centrales, o sea, las preocupaciones de los españoles, aparte del trabajo, de los salarios tan bajitos que tenemos, es la inmigración, la vivienda. O sea, no hay... Entonces, no sé, ¿por cuál queremos empezar? Bueno, por recordarlo, porque es una maratón de preguntas, ¿no? Había una chica, por ejemplo, que mencionaba el plan Meloni, que así se conoce, bueno, pues que se puede, ¿cómo lo decimos?, expulsar a países terceros de la Unión Europea, ¿no? Es retorno, no es una expulsión, es un retorno. Es decir, nosotros evidentemente creemos en unas fronteras, en un control de fronteras, porque yo creo que la absorción por parte de terceros países de que la cantidad de inmigrantes que llega, al final lo único que hace es, además, inmigrantes sin control, o sea, no sabemos quién viene, ¿no? No sabemos si puede ser que venga a trabajar, puede ser que venga a delinquir, puede ser que venga huyendo de una situación a lo mejor en concreto de sus países de origen, pero sí que lo que los europeos podemos reclamar y pedir es quién viene, quién entra a nuestra casa. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay muchas personas en situación irregular, mal viviendo en Europa, porque no nos engañemos, hay mucha gente viviendo en la calle, gente que está mal viviendo, gente que no tiene trabajo, gente que no tiene oportunidades. Y entonces el planteamiento de Meloni de retorno para que luego vayan a sus países de origen, yo creo que es una solución que si se ha llegado a este punto es porque es necesaria. ¿Pero crees que esos centros
Cumplen ejemplo, con de los Albania. requisitos. Es que no estamos hablando del ICE, porque yo sé que hay mucha gente que está comparando estos centros con los centros con el ICE de Estados Unidos, ni que ver. O sea, lo único que se intenta es clasificar a esas personas para retornarlos a su país. Es decir, y si quieren entrar, que entren de una manera ordenada, como se ha hecho siempre, como siempre los europeos cuando nos hemos ido a otros países en los años 50, en los años 40, se iban con un contrato de trabajo. O sea, no sé, hay otros países en el mundo que tienen otros controles fronterizos y nadie por eso les llama ni racistas ni les dice, o sea, simplemente es lo que se intenta es proteger a los ciudadanos, o sea, proteger la ciudadanía no sé, es que entiendo que cuando tú dejas las fronteras abiertas o estás absorbiendo ilegalmente pues más de 7 millones de inmigrantes, tienes que también ampliar todos tus servicios, hospitales, colegios, etcétera, y vivienda. Entonces, si no queremos acabar con lo que conocemos, con el modo nuestro de vida, tenemos que empezar a acotar y a seleccionar quién entra y quién no entra. O sea, ¿Y crees que esto puede cumplir con los principios de la Unión Europea? O sea, ¿puede ir de la mano? ¿Puede ir acorde con el derecho de la Unión Europea? claro que sí, porque Sí. no puede ir. De hecho, creo que estuvimos de acuerdo y salió adelante la propuesta la semana pasada. Entonces, Y Nora, otra de las preguntas que te hacía otro de los jóvenes es sobre la vivienda. Es una preocupación que aquí en España se ve, pero también ocurre en el resto de países miembros de la Unión. es un, ¿Qué respuesta les puedes dar? es un mal común el de la vivienda. Cada país tenemos unas peculiaridades diferentes. En España tocamos todos los palos porque tenemos desde inseguridad jurídica, escasa vivienda, para equilibrar y para balancear la oferta y la demanda. Estamos en un déficit de casi 1 millón de viviendas por construir, y lamentablemente no es una solución a corto. No se va a solucionar hasta 20 o 30 años. Es una 20 o cuestión... 30 años. O sea, pero ¿qué solución, Nora, se puede dar desde las instituciones europeas? Es que hemos elaborado un informe INI desde la Comisión de Vivienda, aprobado en febrero, en el que es un informe INI no vinculante, pero sí que sienta unas bases para empezar a trabajar sobre ello. Lo que pretendemos ahora es que esta comisión, que no es permanente, convirtámoslo en permanente, porque la verdad es que es un problema que tenemos en casi todos los países de la Unión Europea, menos en 2. Y deberíamos trabajar sobre ello, a lo mejor desde el fondo, desde el banco de inversión, o desde dar ayudas a los diferentes países, canalizarlas a través de los gobiernos centrales. O sea, estamos trabajando en ver cómo podemos canalizar ese flujo para ayuda, pero también desde cada país tiene que tener una solución dentro del país para acelerar ese proceso, es decir, o sea, una voluntad política, no sé, Trabajar de la mano, ¿no? liberar suelo, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Hay varias cosas que se pueden hacer a nivel nacional para poder agilizar la construcción. O sea, lo que no puede ser es que un constructor, aparte de poner en riesgo su patrimonio personal, tarde entre 8 y 12 años en terminar una vivienda, o sea, con todas las fluctuaciones en el precio de los materiales, con la escasa el relevo generacional en albañiles y en profesionales del sector. Es decir, que es mucho riesgo para el beneficio, que a lo mejor es entre un 2 y un 5% de beneficio después de los 15 años, ¿no? Entonces, claro, eso hace que se decelere y la gente no quiera invertir en vivienda. Entonces, a lo mejor había que agilizar el proceso de construcción y asegurar durante los 5 años que tarde una promoción en construirse, pues a lo mejor que los precios de los materiales no fluctúen tanto, ¿no? Es decir, que tengas un plan de viabilidad de tu inversión más certero, ¿no? Sí. No, bueno, sí, que no desincentive, porque es que al final... Es una preocupación que imagino que también aquí en España pues habla mucho, pero que con tus compañeros en el Parlamento Europeo también llega de otros países, ¿no? Sí, y estamos trabajando también porque evidentemente la vivienda tiene que ser asequible, pero ¿qué ocurre? Que un constructor se pone, cuando comienza una promoción,
evidentemente quiere vender al mayor precio posible. Entonces, claro, pues utiliza materiales estupendos, todo muy bonito, todo tal, pero claro, luego resulta que el precio de la vivienda al final no es asequible. Entonces, hay que trabajar en dos sentidos, tanto en vivienda asequible como en la otra vivienda, pero claro. Es que me suena a intervención de mercado esta idea, pero... Intervención de mercado, ¿O no es así como no. La vivienda asequible, ojo, Sí. estamos hablando de vivienda asequible, es decir, que un constructor tenga la posibilidad de construir más barato, Sí. pero para vender más barato, pero para eso también el suelo tiene que ser barato. O sea, es toda una cadena. Entonces, necesitamos primero voluntad política. Y empezar a poner, pero nacional, ¿eh? Y luego ya, pues, oye, que si la Unión Europea inyecta para favorecer la construcción y demás, pues también. Luego todo esto dentro de un marco de una estabilidad jurídica también, es decir, de una seguridad jurídica. Sí. Intervención, por ejemplo, yo no estoy a favor de la intervención de los precios del alquiler. No creo, no ha sido la solución en Barcelona, por más que nos lo quieran vender, ¿no? Yo creo que si tú a los propietarios, que la mayoría en este país los propietarios son propietarios particulares que tienen una o dos casas, ¿no? Y que ponen un alquiler, no la están poniendo en alquiler por la inseguridad jurídica que tienen, ¿no? Y porque se ha establecido una modalidad de inquiocupación claro, que hace que la gente diga, bueno, pues imagínate un jubilado y dice, no, yo es que para tener problemas prefiero tener mi casita cerrada y no la alquilo. O si la alquilo a un precio tan alto para luego para subsanar los posibles daños que me puedan hacer. Entonces, todo pasa por una seguridad jurídica que proteja al que alquila, no al alquilado. Me quedo con ese titular, que uno va a pensar en titulares de voluntad política que habías mencionado. Nora, hay otro aspecto que es muy interesante y también para la gente yo creo que es ciertamente desconocido, que son esas misiones de observación. Para poner en situación al espectador, tú estuviste por llamarlo así de alguna manera, una misión de observación electoral en esa primera vuelta de las elecciones de Colombia. Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que hace exactamente el Parlamento Europeo? Bueno, para mí ha resultado ser una de las misiones maravillosas. ¿Ah, sí? Sí, primero porque decidí desde el principio estar en las delegaciones, o decidimos estar en las delegaciones que cubran Hispanoamérica, porque vemos ahí que, bueno, somos hermanos, que es que no, como españoles tenemos muchos vínculos, muchos ¿no? vínculos y Con también una Colombia. responsabilidad, o sea, una responsabilidad de intercambio, porque somos los principales interlocutores con un mercado inmenso, con un subcontinente, ¿no? Entonces, las misiones de observación electoral es una manera de conocer en profundidad el país y también de ver cómo actúan su gente y cuál es la situación real en la que viven, ¿no? Entonces tuve la gran suerte de estar en las elecciones de Ecuador, en las de Perú y en estas últimas Las de Colombia. La verdad es que en Colombia, a pesar de la polarización, la gente vive con pasión. Bueno, es que es una manera diferente de ver la política. No suelen tener unos partidos tan tradicionales, tan de raíces, van cambiando. Sí que son izquierda y derecha, pero no es como la izquierda y la derecha que conocemos en Europa. Y ahora mismo, bueno, pues está como, yo creo que es un reflejo de lo que se ve en todos los países a nivel mundial, que es una división, ¿no? de unos y otros, y una división con unos márgenes ínfimos, porque lo hemos podido ver en Ecuador, lo hemos podido ver en Perú y lo estamos viendo en Colombia. Ahora también para situar, bueno, Cepeda ha perdido las elecciones, ha ganado lo que conocemos como De la el Espriella. Tigre. Sí, eso es. Y en este sentido, el siguiente paso, bueno, un gobierno de extrema derecha, pero yo te quería preguntar, Nora, ¿crees que es fiable ese sistema electoral en Latinoamérica, en un prisma un poco general, porque has estado también en Perú, mencionabas Ecuador, Colombia? ¿Son fiables las elecciones? Sí, a ver, yo lo que he podido observar como observadora, Lo que has podido observar, sí. El sistema además en Colombia, el sistema electoral, fíjate que tendríamos que aprender nosotros también de lo bien estructurado que está y lo bien planteado que tiene el sistema electoral. O sea, es uno de los más seguros. O sea, ahí no he podido ver ni observar, o sea, hay tantas medidas de seguridad. Luego tienen una fase de conteo y preconteo muy rápida,
muy rápida porque lo tienen muy bien estructurado, y a pesar de las dificultades del terreno también, de la orogenia del propio país, también en Perú o en Ecuador, es decir, que tienen zona de Amazonía, tienen zona de sierra, o sea que es muy difícil el acceder. Lo que es el sistema en sí de votaciones de la célula, tienen huella, va con foto, o sea, ¿Más fiable que de los 10. países de la Unión Europea? Para mí me parece de 10. O sea, y luego la forma de contar tan rápida, porque tienen una máquina al lado, que pasan, tal, hacen foto al acta. O sea, es decir, que todo el sistema funciona estupendamente. O sea, que sí, sí. Qué curioso, ¿eh? Porque se habló mucho y sobre todo de las elecciones de Colombia que han estado en el foco. Siguiendo el prisma internacional, Nora, te quería enseñar una noticia, ¿vale? Y pedirte tu opinión de este titular. Te lo voy a leer. Mira, lo firma en Radio Televisión Española, en la sección de Con las gafas de Ana Bosch. Dice: Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Uno de los más políticos de la historia. ¿Cómo lo ves? Pues yo lo veo fatal. O sea, ¿cómo que los más políticos? O sea, si es que queremos politizar ya hasta el fútbol. El fútbol es lo único que puedes sentar en la misma mesa. Bueno, el Tigre se ponía la camiseta de la selección, o sea que... El Tigre se ponía la camiseta de la selección y, en fin, podíamos hablar... No voy a entrar, no voy a entrar. Sí, sí, sí. Podíamos hablar largo y tendido de unos y de otros, ¿no? Sí. Pero en definitiva el fútbol o los deportes es lo que nos une como eso. Yo puedo estar sentada al lado de alguien que políticamente tenga otras ideas totalmente y celebrar un gol. O sea, es lo único la única parcelita yo creo que queda sin politizar. Si ya empezamos a politizar esto también... O sea, ¿crees que hombre, igual habría que apartar un poco? yo creo que hay que apartar la política de un montón de partes de nuestras vidas. O sea, es decir, la política tiene que quedarse en la política, en la forma que tenemos de gobernar, en la forma que se tiene que de legislar, pero no en la forma de la vida de los ciudadanos. O sea, politizar todo. Estamos politizando el fútbol, politizando el sexo, politizando tal. O sea, no, vamos a dejar la política en el estado en el que, en la capa del pastel que tiene que estar, y vamos a liberar los demás, porque lo único que hace es separar a la gente. O sea, es decir, no sé, es como en las Navidades, ¿no? Tú, pues cuando se sientan a la mesa, cuando están los países tan polarizados, ¿no? Que te sientas en la mesa y ya es que mi primo piensa... No, o sea, vamos a dejar la política en otro tal, y que no sea el modo de nuestra vida. O sea, ¿Y por qué crees que hay polarización? ¿Por qué creo que hay polarización? No sé, igual porque... Ya como persona, vamos, es una parte... Es interesante. Hay que hacer una autocrítica también. Es interesante... es que puede ser oye, pues porque estamos inundados con exceso de información. O sea, puede ser una de las partidas, ¿no? Luego también el clima político, si me preguntas en España, el clima político que estamos viviendo fomenta, ¿no? La polarización, o sea, que unos se reafirmen más en lo que tienen y otros todavía más. Es decir, no ayuda el clima político. O sea, en Europa hay menos polarización, Nora. En Europa, bueno, es que yo ahora estoy en un entorno que estoy viviendo la polarización, evidentemente, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo que están un poquito más... Bueno, date cuenta que tenemos ahora unas elecciones muy importantes de cara al año que viene, en España, en Italia, en Polonia, en Francia. Son 4 países de los más grandes de Europa, Sí. con una mayoría de ciudadanos, y vamos a ver cómo va a cambiar. Es decir, estamos todos muy expectantes, entonces estamos en un momento de ¿Por qué crees que va a cambiar? campaña. No lo sé. O sea, no lo sé. No, hombre, en algunos países espero que sí, en otros espero que no, evidentemente. Pero, claro. Pero sí que es cierto que aunque no estemos en campaña, sí que se empieza a notar pues, que la gente pues empieza a afianzarse un poco más, a llevar unas directrices a lo mejor un poquito más estrictas, y sí.
Y la polarización, pues evidentemente, pues lo fomentamos todos, ¿no? O sea, Sí, yo creo que es medios una, de comunicación, tal, o sea, sí, tienes que ser una de A o reflexión de tanto a B. los medios como Sí. como a los propios dirigentes políticos y a Efectivamente. la propia ciudadanía, ¿no? De un poco del sentido común, que Sí. nos falta a veces y que se puede dialogar. Titulares como con ese, como el del cualquier... fútbol, es el mundial más político y todo. ¿Ves? No, el fútbol vamos a dejar nos deja, vamos a seguir siendo niños en el fútbol. O sea, Vamos a seguir siendo niños. sí, en el fútbol. Sí, pues Nora, que ya estamos llegando un poco al final, creo que has traído un objeto, ¿no? Sí, bueno, lo llevo Todos siempre. los eurodiputados siempre traen un objeto y también en Terraza Europa fomentamos eso, el conoceros un poquito más, no solo la figura de político estricto, sino un poco cómo sois. ¿Qué es lo que has traído? Pues mira, yo siempre lo llevo conmigo. Es esta pulserita que tiene mi fecha de nacimiento y la fecha de nacimiento de mis 2 hijos, ¿no? Ajá. Viene de una pulsera de una esclava que le regaló mi abuelo Vicente, a mi madre. Entonces mi madre, somos 4 hermanas, decidió hacer 4 pulseras de esa pulsera, cada una tal. A mí esta pulsera pues me devuelve a mi niñez, me recuerda a mi abuelo y me recuerda en sus principios. Mi abuelo era una persona muy honesta, muy firme, muy buena y muy justa. Y entonces, con su recuerdo, intento hacer lo mejor de mí cada día. ¿Te inspiró en Sí. tu vida tu abuelo? Sí. Bueno, y en todas mis hermanas. Y en todas tus hermanas. Sí. Qué bonito, ¿eh? También que metas a tu abuelo aquí, ¿no? Sí, Eso es un buen recuerdo. Todo lo que nos han dado nuestros abuelos y los llevamos en el ADN. Bueno, ya cerrando esta entrevista, Nora, que ha sido un placer tenerte en Terraza Europa. Como sabes, este podcast lo que busca es acercar las instituciones europeas a los jóvenes. Yo te pediría, y esta es tu cámara, que me ha encantado porque te has olvidado de las cámaras y eso es genial, que lances un mensaje a los jóvenes. Así que esta es tu cámara y es todo tuya. Voy a hacer una labor didáctica y mi mensaje es el informaros que en Europa se deciden toda la regulación, o un 80%, más de un 80% de la regulación que hay en España, en este país, y no lo tenemos tan en cuenta. Entonces, por favor, en las siguientes elecciones hay que participar con la conciencia y sabiendo que es de vital importancia saber qué elegimos en Europa, porque nuestra vida depende de todo lo que se esgrime en Bruselas y en Estrasburgo.